Julio Florencio Cortázar nació el 26 de agosto en 1914. Nació en Bruselas. Sus padres eran argentinos, Julio Cortázar y María Herminia Scott. A los 4 años, Cortázar se mudó a Buenos Aires, Argentina. Ahí pasó su infancia, en Benfield, un suburbio en Buenos Aires. El padre de Julio Cortázar abandonó a la familia y él se tuvo que criar con su madre, su abuela, una tía y su hermana Ofelia, que es un año menor que él. De chico se enfermaba constantemente. En 1923 escribió su primera novela y solo tenía 9 años. En 1932 se graduó como maestro de escuela y entró a la Universidad de Buenos Aires. Fue maestro rural. Cuando descubrió el libro Opio, escrito por John Cocteau, empezó a ver la literatura en otro modo y descubrió el surrealismo. Julio Cortázar dejó de estudiar para ayudarle a su madre y se inició para ser profesor. En 1938 publicó su primera colección de poemas llamada Presencia, con el seudónimo de Julio Denis. Julio Cortázar se trasladó a la Universidad de Cuyo Mendoza, donde publicó su primer cuento, Bruja, y salió en una revista llamada Correo Literario. En 1948 obtuvo el título de traductor público de inglés y francés. Completó eso en solo 9 meses, cuando normalmente toma 3 años. Esforzándose mucho, causó que le dieran síntomas neuróticos. Pasando el tiempo, Julio Cortázar comienza a trabajar con un distribuidor de libros y como un locutor radial. Viaja a París y recibe un trabajo escrito en la UNESCO. En 1950 escribió una novela llamada El examen, pero fue rechazada por la editorial Losada. En 1951, Julio Cortázar publicó su primer libro de cuento, que era El bestiario. De ahí le continuó y empezó a escribir más cuentos, obras, poemas y novelas. En los años 60, todo su trabajo empezó a hacerse internacional, por ejemplo como una de sus novelas, que eran Los premios o Rayuela, y también algunos de sus libros, que eran Final de juego, Las armas secretas, La vuelta al día en 80 mundos, Queremos tanto Glenda, y mucho más de su trabajo fue reconocido por gente del mundo. Pero en 1949, Julio Cortázar publicó un poema dramático llamado Los Reyes. Al poema nadie le interesó y fue ignorado por la crítica. Su primer matrimonio fue con Aurora Bernardes en 1953. Nunca tuvieron hijos. Con ella viajó a Italia, donde empezó a traducir cuentos de Edgar Allan Poe. Una novela que causó un desconcierto en la crítica fue 62, Modelo para amar. En 1973, un libro de Cortázar llamado Libro de Manuel obtiene en París el premio Médicis. 2 años después fue invitado a los Estados Unidos a la Universidad de Oklahoma, donde dio conferencias sobre la literatura Latinoamérica y sus propias obras. Una de sus influencias fue Jorge Luis Borges. Otra esposa que tuvo fue Carol Dunlap, con quien escribió el libro Los autonautas de la cosmopista. En 1984 recibió de manos de Ernesto Cardenal la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío. Ese mismo año, Julio Cortázar falleció de leucemia. Fue enterrado en el cementerio de Montparnasse, París, junto con su esposa Carol Dunlap. Aunque Julio Cortázar haya fallecido, su trabajo seguirá siendo reconocida por el mundo y por el gran autor que fue. Gracias por ver nuestro video. Espero que hayan aprendido algo sobre Julio Cortázar.